Hola alumnos, en la presente clase vamos a empezar a ver otra herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones que es GeneXus. GeneXus me permite desarrollar aplicaciones basándome en lo que se denomina base de datos de conocimiento. Para definir una base de datos de conocimiento tengo que entrar en File New y definir la base de datos. ¿Qué es la base de datos de conocimiento? En la base de datos de conocimiento yo voy a poner todos mis diseños, ya sea de los objetos que tengo que modelar, de los informes que tengo que producir a través de esos objetos, de los formularios que yo tengo que definir a través de esos objetos, pero lo voy a hacer de manera genérica. No voy a utilizar un lenguaje específico de programación, llámese C Sharp, Java o algún otro, sino utilizando un lenguaje genérico, de manera tal que este base de datos de conocimiento luego pueda ser implementado en alguno de estos lenguajes particulares que van a correr dentro de cualquier entorno. También GeneXus se dice que es multiplataforma justamente por esto, porque yo genero esta base de datos de conocimiento y en la ejecución, cuando en este caso se sube esa base de datos de conocimiento a la web y se compila el programa, en la ejecución puede ejecutarse en cualquier entorno. Bien, seguimos entonces. Vamos a generar una base de datos de conocimiento con algún nombre en particular. Bien, luego de haber creado la base de datos de conocimiento, que es un proceso que puede demorar un par de minutos dependiendo de la velocidad de conexión de internet, vamos a trabajar con los objetos que yo puedo tener dentro de la base de datos de conocimiento. Entonces dijimos que dentro de la base de datos de conocimiento yo puedo crear objetos, ¿sí?, de diferentes tipos. Para nuestro caso tenemos que primeramente modelar los objetos de negocio de nuestra situación problemática, ¿sí? Y ese concepto de objetos en GeneXus se manejan con las transacciones. Una transacción me va a representar un conjunto de atributos de algún objeto de mi situación problemática, y asociado a esos atributos yo voy a poder definir en la transacción reglas, voy a poder definir formularios para que se puedan capturar la información, ¿sí? Entonces empecemos a crear una transacción que es cliente. Bien, una vez que tenga la transacción voy a empezar a crear los atributos. Apretando el punto, GeneXus en el atributo me completa automáticamente con el nombre de la transacción. Entonces ahí yo tengo que completar con algo que me va a representar obviamente al atributo, en este caso un ID. Y como medida, GeneXus también me toma que el primer atributo a cargar ya me asigna
como si fuera una clave primaria. En realidad es una clave primaria, una llave primaria, y le pone la identificación de llave primaria. ¿Sí? Entonces ahí, apretando enter, vuelvo a generar otro atributo. ¿Sí? Y así voy escribiendo todos los atributos de la transacción. Apellido y nombre son de tipo varchar. ¿Sí? Tengo los tipos de datos de GeneXus, los datos que serían básicos, numéricos, tipo varchar, tipo date. Para el caso de domicilio, tengo un tipo de dato que es ya un dato generado por GeneXus, ¿sí? Es del dominio de domicilio. Bien, ¿qué me van a permitir este tipo de datos particulares de GeneXus que pertenecen a un dominio de tipos de datos? Me van a permitir en cierta forma hacer ciertas validaciones sobre esos tipos de campos y tener una especificación más detallada. En vez de poner de que cliente email sea el de tipo varchar, ¿sí? En este caso va a ser de tipo email, y con eso ya GeneXus puede controlar de que lo que yo ingrese en email, ¿sí? Tenga en cierta forma un formato de email o de correo electrónico. Tengo una columna también que me permite determinar si el atributo me va a permitir almacenar datos vacíos o no. ¿Sí? En este caso, nullabel no, lo dejo ahí para que yo tenga que cargar estos atributos. Guardo la transacción en la base de datos. Bien, vemos además de que se generó un formulario. Este formulario tiene un aspecto genérico, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente me está determinando este formulario la estructura básica de ingreso de información, ¿sí? De ahí en más, en ejecución, este formulario se va a transformar, ya sea si voy a compilar para la web en una aplicación responsiva, se va a generar un formulario basado en C# o en Java, o si voy a compilar para una aplicación de celulares particulares como Android, entonces se va a generar los formularios en ese lenguaje, ¿sí? Entonces el aspecto que tengo acá no es el aspecto que va a terminar de ejecutarse, ¿sí? Va a depender siempre de en qué entorno esté ejecutando. Las reglas, que será motivo de un video siguiente, ¿sí? Donde yo voy a poder establecer reglas generales para qué tipo de información o qué tipo de validación yo pueda hacer sobre los atributos de una transacción. Bueno, eventos, variables, patrones, lo vamos a ir viendo también en
clases subsiguientes, y por el momento tengo una transacción que ya puedo ejecutar. Vamos a ejecutar la transacción, ¿sí?, con F5 o Run Developer Menu. ¿Qué significa ejecutar la transacción? Es justamente que esta base de datos de conocimiento, que está hecho en un lenguaje genérico, impacte sobre algún lenguaje de programación. Bien, la compilación de GeneXus en esta versión trial es en la nube, ¿sí? Si se compran las licencias y demás, puedo yo elegir de que la compilación sea local. Por el momento vamos a compilar en la nube. Esta cuenta es la cuenta que yo tengo que sacar de la página de GeneXus, o sea, me tengo que registrar en la página de GeneXus y sacar una cuenta, ¿sí? Entonces yo a este momento ya saqué una cuenta en GeneXus, ¿sí?, y puedo ya ejecutar mi aplicación utilizando mi cuenta de programador. Nuevamente repetimos esta parte de el diseño y la ejecución. En esta etapa, GeneXus en la ejecución del programa me dice que va a crear una base de datos, ¿sí?, en algún motor de base de datos que se especifique. Va a crear una base de datos, en este caso la base de datos la está creando en la nube. Va a crear una base de datos para mi transacción que yo especifiqué, ¿sí? Entonces vamos a dar create, vemos el impacto de la base de datos, ¿sí?, a través del análisis de impacto que hace GeneXus, ¿sí? Me dice qué es lo que se va a hacer con la base de datos, entonces doy create. Bien, ahí terminó la compilación de la base de datos de conocimiento, ¿sí? Como dijimos, se hace todo en la nube, y GeneXus me genera en la nube también una suerte de menú para poder acceder a mis objetos de la base de datos de conocimiento. En este caso, al cliente accedo al objeto para poder operar con el mismo. Se acuerdan que en la base de datos de conocimiento tenía un formulario genérico, ¿sí?, y ese formulario termina impactando aquí en la base de datos de conocimiento en un formulario web. Vamos a dar de alta un cliente, ¿sí? En este caso vamos a hacer bueno, después vamos a cambiar la codificación para que yo pueda dar de alta de manera incremental a los clientes sin necesidad de ingresar el código. Vamos a ingresar datos de un cliente. Pongamos que sea una entidad bancaria que estamos de la misma manera. Me dice datos agregados correctamente.
Voy a agregar otro usuario. Bien, con la opción de Select paso a otro entorno donde yo puedo ver en forma de listado mis clientes dados de alta o ingresados. Vamos a cancelar, vamos a cerrar un ratito acá, también acá. Vamos a volver a la transacción, en la parte de cliente. Vamos a establecer que sea autonumber true y en este caso que comience en 3, ¿sí? Dado que ya tengo en la base de datos dos elementos, el 1 y el 2, ¿sí? De ahí en más ya la IDE debería comportarse de manera automática en el ingreso de datos. Bien, nuevamente si corremos en la aplicación, Genexus ejecuta la aplicación, me va a mostrar los cambios, el análisis de impacto que veíamos, los cambios que se van a hacer sobre la base de datos, ¿sí? Aceptando estos cambios, vuelve a generar y actualizar los formularios, en este caso en la nube, y me va a permitir en este caso dar de alta a nuevos clientes de manera incremental, y con esto me evito de cargar el ID de cliente en cada ingreso. Bien, otra vez entonces ingreso a la transacción de clientes. Voy a ver de que si ingreso otro cliente, me da que es exitoso el ingreso, ¿sí? Y asignó el código 3. De ahí en más, a los siguientes clientes le asignará el subsiguiente. Bien, por ahora dejamos acá el presente video. Hasta luego.